Escuchen esta frase tan poderosa del documental La educación prohibida. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. Es un punto de partida súper contundente para el análisis que haremos hoy. Para todos ustedes, futuros profesionales de la pedagogía y la psicología que nos acompañan, esta cita establece de inmediato lo muchísimo que está en juego a nivel psicosocial dentro de un salón de clases. Así que, vamos a empezar. Bienvenidos a este recorrido de aprendizaje. Hoy vamos a transformar por completo la manera en que entendemos el entorno escolar. Es fundamental que dejemos de ver el salón de clases como un simple espacio físico con pupitres y un pizarrón. Es, en toda la extensión de la palabra, un ecosistema social vivo que respira y está en constante evolución. Si se están preparando para ser docentes o psicólogos educativos, aquí van a encontrar las herramientas teóricas exactas para decodificar todo eso que ocurre bajo la superficie de una clase ordinaria. Nuestra hoja de ruta para hoy es muy clara. Revisaremos 5 puntos. Primero, el aula como ecosistema social. Segundo, la competencia frente a la cooperación. Tercero, las normas y la cultura de pares. Cuarto, el conformismo y el liderazgo. Y finalmente, cerraremos con la disciplina constructiva. Pasemos a nuestro primer punto, el aula como ecosistema social. Autores como Doyle nos explican que las clases son ambientes multidimensionales y simultáneos. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Piénsenlo así. En un aula hay muchísimas personas, cada una con metas distintas, compartiendo recursos que son limitados y literal, todo sucede al mismo tiempo y a un ritmo vertiginoso. Un maestro puede tener cientos de intercambios en un solo día. Los procesos grupales aquí son co-construidos, o sea, no es un monólogo del profesor, sino una negociación constante de roles y tareas entre todos los que están ahí presentes. Y fíjense que este ecosistema está profundamente moldeado por la cultura de quienes lo habitan. Hay un estudio clásico sobre organización social súper interesante. Resulta que los niños hawaianos, que son creados en una cultura de muchísima colaboración, prosperan académicamente cuando los ponen en grupos cooperativos mixtos. Pero cuando los investigadores intentaron usar esa mismita estructura con niños de la cultura navajo, fue un fracaso total. A ellos se les socializa desde casa para ser más solitarios y trabajar con personas de su mismo sexo. La lección vital aquí para todos nosotros es que no hay una talla única en el diseño social. La organización del aprendizaje tiene que hacer clic con las estructuras sociales y culturales que los estudiantes ya traen consigo. Número 2. Competencia frente a cooperación. Teóricos como Slavin y Echeita nos definen 3 estructuras de aprendizaje. En la individualista, cada quien va por su lado, buscando sus propias metas. En la competitiva, los estudiantes son comparados y ordenados del mejor al peor, lo que inevitablemente crea ganadores y perdedores. Si analizamos los datos fríamente, los entornos muy competitivos suelen generar un impacto negativo. Los alumnos a los que les cuesta más trabajo desarrollan una visión súper pesimista de sus capacidades, convencidos de que el fracaso está fuera de su control. Por el contrario, la estructura cooperativa es un cambio de juego, porque vincula el éxito de uno directamente al éxito de todos los demás. Y aquí entra el famosísimo modelo de David y Roger Johnson, que nos hace una advertencia crucial. Juntar a los alumnos en una misma mesa no es aprendizaje cooperativo. Agruparlos es, nada más, proximidad física. Piénsenlo como una manzana dividida en gajos. Para que el milagro de la cooperación realmente se dé, necesitamos una estructura muy específica donde cada partecita está conectada y es vital para sostener a la manzana entera. Este modelo tiene 5 elementos innegociables. El número 1, y la verdadera estrella del show, es la interdependencia positiva. Los alumnos tienen que entender que se hunden o salen a flote juntos. Sin eso, olvídenlo, no hay cooperación. Después tenemos la responsabilidad individual, que sirve para evitar que alguien se cuelgue del trabajo de los demás, la interacción cara a cara, el aprendizaje explícito de habilidades colaborativas y finalmente el procesamiento o evaluación grupal. Implementar esto exige muchísimo rigor de parte de los educadores. Pasamos a la sección 3, normas y cultura de pares. Ojo aquí porque además de las reglas oficiales que pone el colegio, existen las llamadas culturas de pares. Estos son subecosistemas dentro del aula donde los propios alumnos crean reglas súper estrictas sobre cómo vestirse, cómo hablar y qué valores seguir. Para los que estudian psicología educativa, es fascinante ver que estas culturas imponen un nivel de conformismo enorme y operan totalmente bajo el radar del maestro. Muchas veces pertenecer a la bolita exige obedecer estas reglas invisibles al pie de la letra. Para que vean cómo se ve esto en la vida real, escuchen esta anécdota documentada por la investigadora Margaret Talbot. Había una estudiante, llamémosla Jessica, que confrontó a una compañera simplemente por llevar puestos unos jeans un lunes. Le reclamó diciéndole, ¿qué? ¿Se te olvidó que es lunes?
El grupo fue tan inflexible con esta regla inventada que terminaron suspendiendo a la compañera rebelde y le prohibieron sentarse con ellos a la hora del recreo. ¡Qué locura!, ¿no? Pero ilustra a la perfección lo excluyentes y castigadoras que pueden llegar a ser estas reglas invisibles de los estudiantes. Número 4. Conformismo y liderazgo. Para entender de dónde viene esta necesidad psicológica de encajar, nos apoyamos en Erik Erikson y su teoría del desarrollo psicosocial, específicamente en la etapa de laboriosidad versus inferioridad. En edad escolar, los niños traen un impulso gigante por ser competentes, por hacer las cosas bien y dominar nuevas habilidades, pero el detalle es que hacen todo esto mientras sus compañeros los observan y los juzgan. Esa tensión entre querer comerse al mundo aprendiendo y el terror absoluto a hacer el ridículo frente a los demás explica por qué la validación de sus pares se vuelve algo de vida o muerte para ellos. Y hablando de pares, aquí el liderazgo juega un papel fascinante, con lo que Jacob Koonin llamó el efecto expansivo. Imaginen que un estudiante súper popular de alto estatus rompe una regla y no pasa nada. El mensaje que le llega al resto del salón es clarísimo. Esa regla no importa. Y de repente, todo el grupo se vuelve rebelde por puro conformismo hacia ese líder. Pero, del otro lado de la moneda, si el educador sabe manejar a ese líder natural de forma inteligente, el efecto expansivo juega a su favor, frenando la mala conducta de todo el salón. Otro factor que no podemos ignorar es el estatus académico. Las investigaciones nos dicen algo que quizá ya sospechaban. Los alumnos que son percibidos como los más aplicados o de alto nivel tienden a acaparar la palabra, dominan la interacción y asumen los roles de poder. En contraste, los de bajo estatus interactúan mucho menos y su influencia se apaga. Esto es fundamental. Aquí es exactamente donde ustedes, como futuros pedagogos, tienen que entrar al quite para equilibrar la balanza y asegurar que todos, sin excepción, tengan voz. Y llegamos a nuestra sección final, la número 5, la disciplina constructiva. A ver, tenemos que redefinir por completo lo que entendemos por disciplina. Hay que quitarnos de la cabeza esa idea viejísima del salón en silencio sepulcral por miedo a que el maestro los regañe. La disciplina constructiva nos dice que la verdadera tarea al manejar un aula es obtener y mantener la cooperación de los estudiantes. Es súper simple, sin cooperación el ecosistema colapsa. Nuestro objetivo real es que las interacciones fluyan de manera armónica para que todos puedan aprender. Entonces, ¿cómo logramos que cooperen? Con estrategias basadas en evidencia. Primero, un enfoque preventivo siempre será mejor que andar castigando. Segundo, establecer rutinas claras desde el día 1 ahorra muchísimo caos. Tercero, apliquen consecuencias lógicas, no castigos arbitrarios. Si un niño va corriendo por el pasillo, la consecuencia lógica es que regrese y lo camine correctamente. Y cuarto, un tip buenísimo. Si ven que un alumno se está portando mal solo para hacer reír a sus amigos, apliquen consecuencias a nivel de grupo. Es una táctica infalible para contrarrestar esa presión social. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Hoy vimos que un aula no es solo un cuarto con mesas, sino una red súper compleja de relaciones, normas de grupo, liderazgos y expectativas. Dicen que el conocimiento es poder, y entender cómo se mueven estos hilos invisibles les da la ventaja para tejer dinámicas increíbles. Así que los dejo con esta pregunta para que se la lleven de tarea. Como futuros arquitectos de la educación, ¿cómo van a diseñar el ecosistema social de sus aulas para que gane la cooperación y no el conflicto? Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, y nos vemos en la próxima.